Y una pregunta, porque claro, ese momento en el que tú te enfrentas a una pregunta que te hacen en el momento sobre lo que decía, una situación que te lo plantean 15 minutos, no puedes acceder a información, ¿cómo reaccionas en caso de no saber sobre eso? ¿Tienes que salir del paso y tirarte de la moto o cómo se hace eso? Sí, bueno, a ver, en esa situación obviamente algo tienes que hacer, porque 15 minutos después empieza el debate y tú estás ahí. Claro. Y algo tienes que decir. Entonces yo creo que hay una idea que a mí me servía o me es muy útil también en general en la vida, que es, a ver, primero, de las cosas hay que saber. Y si no sabes, estás en una peor posición que el que sabe. Y no hay nadie, o sea, y cualquiera que te diga otra cosa, pues es alguien que intenta pues hacer bullshit o... Yo no soy de esos. Yo creo que hay que saber. Ahora bien, no siempre hay que saber exactamente de eso. Puedes tener, yo le llamo razonamiento de principios. Oye, las situaciones en general se parecen a cosas. Por ejemplo, si te dicen, oye, las políticas de mano dura de Salvador, del presidente actual de Salvador para combatir la delincuencia durante los últimos años, sirven. Después, a ver, puede que no sepas muchísimo sobre El Salvador, pero ¿cuál es la lógica que hay detrás de eso que estamos discutiendo? Pues oye, hay una situación dramática en el país de delincuencia y la pregunta es si combatirlo con mano dura o combatirlo con otro tipo de políticas. Puedes pensar en situaciones similares que conozcas, en cuáles son los principios que subyacen a esa situación, en cómo funciona la gente. Entonces, esto, o sea, razonamiento de primeros principios, o sea, entender cuál es la lógica subyacente a todo más allá del detalle, intentar empezar a buscar por ahí. Entonces tenía también mucho de eso. Puede que no sepa exactamente cuál es el problema que tiene China con la sobrepoblación en las ciudades, pero hombre, vivo en una ciudad donde el centro de la ciudad también tiene problemas donde no hay edificios. Entonces muchas veces la lógica subyacente a los problemas es similar y esa capacidad de encontrar la lógica fundamental de las cosas y a partir de ahí empezar a pensar, pues yo creo que es un recurso muy útil. Es muy buena. De hecho, para practicarlo quizás entiendo que tienes que haberlo hecho muchas veces, ¿no? Porque muchas veces también lo haces de forma encontrando paralelismos, ¿no? Por ejemplo. Sí, totalmente. Yo cuando empecé a preparar, bueno, ya había empezado antes de ese mundial en el otro formato, pero cuando ahí empecé más en serio, tenía, yo diría que 3 partes. Una parte fue ampliar el espectro de conocimiento de cosas en general, más allá de las cosas que hayas podido estudiar en tu vida. O sea, tener conocimiento actual de muchas cosas en el mundo. Entonces, mi compañero y yo, ya mi compañero cambió después de ese mundial y empecé a debatir con mi compañero Javier de la Puerta, con el que después seguiría toda mi carrera como debatiente. Nos suscribimos al Economist, que es una revista que seguro que la gente que escucha conocerá, y puede parecer una tontería, pero una persona que lee solo 3, 4, 5 artículos a la semana del Economist todas las semanas, después de 2 o 3 años, tiene un bagaje y una cultura general del Estado mundial súper grande. No es que tengas el detalle exacto de qué está pasando en el sitio en el momento concreto, pero sí tienes una cultura general, cosas que han pasado, situaciones similares. Entonces, esa primera cosa de cultura general amplia y un conocimiento general era súper importante. La segunda cosa, aprender de argumentación y de debate en sí, que claro, es la herramienta básica. Entonces empecé a leer muchísimo, empecé a estudiar todos los libros que existían escritos sobre la materia y empecé a ver cientos y cientos de debates y aprendía cosas y mi compañero y yo quedábamos por las mañanas, veíamos un debate, analizábamos el debate y llegábamos a pues, qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal. Y la tercera cosa era pulirnos a nosotros mismos. Entonces mi compañero y yo hicimos un programa de trabajo, quedábamos por las mañanas y debatíamos. Entonces, ¿Entre vosotros? Entre nosotros, de temas. El uno elegía el tema cada día y debatíamos. Entonces, nos íbamos corrigiendo. Creo que esto y esto no han estado bien, esto y esto ha estado bien. Entonces, íbamos haciendo como un proceso de perfeccionamiento progresivo donde íbamos aprendiendo a hacer las cosas mejor, de forma muy honesta entre los dos, y la verdad es que fue un periodo muy bonito porque la complicidad intelectual entre las personas pues, es muy bonita, y con mi compañero Javier pues tuve la oportunidad de crecer muchísimo y también siendo capaz de aceptar la crítica. Yo creo que solo se puede crecer desde la crítica. Y yo era consciente de que tenía algunas debilidades que mi compañero Javier no tenía. Él tenía otras que yo no tenía. Entonces íbamos intentando generar simbiosis y ese proceso de ir poniéndonos a nosotros mismos en la mejor posición posible para la próxima vez. Y así pues empezamos a crecer mucho. Entonces es importante, muy importante, el compañero. Yo creo que en debate en general y en la vida también, el equipo que eliges al final
o te tira para arriba o te deja en el mismo sitio o te tira para abajo. Yo con Javier y también antes con Alberto tuve la oportunidad de que eran gente que en motivación, en ganas, tiraban en muchas cosas de mí. Yo tiraba en otras. Yo, por ejemplo, siempre en muchos de los grupos en los que estoy, en mi trabajo actual, pues soy una persona con mucha energía y tiro del grupo en energía. Pero oye, hay otra gente que tira de ti en enseñarte a una cosa concreta que tú no sabes hacer o en aprender a escribir mejor. Entonces yo me gusta mucho ver en la gente en la que trabajo, con la que estudio, con la que desempeño tareas, qué cosas tengo yo que aprender y me encanta aprender de cosas en las que la gente pues tiene más pasión que yo o más capacidad que yo, ¿no? Y así fue el proceso de aprendizaje con Javier. Y eso tuvo su colofón en el Mundial de Debate 4 años después. Sí, eso, durante esos...